voy a hablar sobre la economía en el país México. Voy a ser breve porque YouTube no puedo usar muchos minutos. Bueno, quiero decir, primero, eh, tengo una licenciatura en Ciencias Sociales en la carrera de Etnología de la Antropología y soy licenciado en Psicología y soy diplomado en Educación y tengo muchos estudios más. Por eso sé lo que voy a decir, pero sobre todo soy un ciudadano de 69 años que ha vivido mucho tiempo viendo los sexenios políticos que ha habido en México. Lo primero que quiero decir es de que México, después de la Revolución Mexicana, se estabilizó, empezó a estabilizarse y fue un periodo desde el año 1930 hasta el año 2018 un país relativamente pacífico, en progreso, en creación de instituciones, en un gran desarrollo económico. Y México llegó a estar en los años 80, de 1980 a 1986, México fue la economía número 11, la onceava mejor economía del mundo. Entre la 11 y la 12 estuvo. Luego ya en el año 2000 y tantos pasó a ser la economía número 13. Y actualmente pues ya no es la 13, cayó a la 14 o la 15. Bien. ¿Por qué México llevaba un buen desarrollo económico? Porque era una economía de tipo mixto. ¿Qué quiere decir? Con empresas privadas de tipo capitalista y con instituciones públicas de tipo socialista, como la educación gratuita de la SEP para primarias y secundarias, gratuita, también inclusive en las preparatorias, unas cuotas muy bajas, una educación gratuita, también los servicios de salud gratuitos, en el Seguro Social, el IMSS o en el ISSSTE, si eras trabajador del gobierno o de empresa privada, tenías servicios de atención a la salud gratuitos. Eso quiere decir que eran instituciones de tipo socialista, pero hay muchas empresas capitalistas, o sea, fábricas, como por decir algo, pues la Bimbo, la fábrica Bimbo, la que quieran. Bueno, esa situación con gobiernos anteriores de economía mixta y estaba dándole muy buen resultado a México. Como fueran gobiernos del partido PRI, Partido Revolucionario Institucional, y en el 2000 entró el partido PAN, Partido Acción Nacional, 2 sexenios, luego regresó el PRI y ahorita estamos en un gobierno de Morena. Bueno, la economía en México era buena y el PRI y también el PAN se preocupó por atender a la gente pobre. ¿Y cómo los atendía? Bueno, brindando servicios gratuitos, haciendo mucha obra pública que les fuera útil, creando mercados, escuelas, haciendo mucha carretera. Podía salir de un pueblo, ir a una ciudad porque construyó carreteras de los pueblos a las ciudades y muchas cosas. También después se crearon los programas Progresa, donde se les daba dinero a la gente y se les daban apoyos en servicios y todo. Luego se convirtió en el programa Oportunidades. Entonces Progresa y Oportunidades y Solidaridad eran programas de asistencia social, pero sobre todo el beneficio a la gente era de que pues había más trabajo, había servicios gratuitos, había una infraestructura de carreteras, hospitales, escuelas, mercados, que ayudaban a la gente. Y del año 2000 para acá, pues dicen que México
tuvo un desarrollo económico más acelerado porque un modelo poquito más tendiente hacia cierto capitalismo. Ahora, el gobierno, a partir del 2018, México, el presidente López Obrador y su partido Morena, destruyeron muchas instituciones que habían creado México con un desarrollo gradual de las leyes, de las instituciones, de las infraestructuras, de los servicios. Todo venía en un progreso porque México era una economía mixta, para algunos estaba todavía en una economía que le llaman subdesarrollada, pero ya muy arriba de todas las demás, y decían a veces que México era o cabeza de ratón, o sea, el más avanzado de los subdesarrollados, o que ya era cola de ratón, ¿qué quiere decir? De los más de abajo, pero de los desarrollados. Y así va México. Entonces llegó el presidente López Obrador y destruyó todo. Cambió las reglas, dejó de hacer obra pública, rompió, destruyó las instituciones, propiamente ahuyentó a muchas empresas privadas, diciéndolas que eran corruptas, saqueadoras. A la Secretaría de Estado les redujo el presupuesto enormemente, ya no hizo obra pública y empezó a dar pensiones que también daban gobiernos anteriores. Pensiones a viejitos, que es excelente, que no lo inventó él, se inventó en Uruguay 100 años antes, pero que el que estableció la pensión a viejitos en el país no fue Obrador, fue Vicente Fox Quesada, presidente del Partido Acción Nacional del PAN. Fue el que puso la pensión a viejitos en todo el país. Se llamaba 70 años y más. Bueno, ahora con este gobierno, Obrador se dedicó a dar pensiones, a repartir dinero por todos lados. Y uno dice, pues qué bueno que nos regale dinero a los estudiantes, a los viejitos, a todo mundo. Pero ¿qué pasa? Para dar ese dinero tuvo que primero agarrar los ahorros que tenía México, los fondos de estabilización, los ahorros de México. Después, recortarles el presupuesto a las secretarías de Estado a la mitad, casi a todas o casi a la mitad, para tener dinero. Destruyó los fideicomisos que eran para la ciencia, la tecnología, el deporte, la cultura, el cine. Los quitó, los destruyó. Les quitó presupuesto a las secretarías de Estado, generó un gran desempleo. Toda esa gente que al recorte de personal, de presupuesto, mucha gente se fue al desempleo, más de 500,000 en un primer momento. Empezó a endeudar al país. Dice que no endeuda, pero ya lleva más de 4 billones, o sea, 4 millones de deuda. No hizo obra pública, casi, muy poca, porque gobiernos anteriores habían hecho miles de kilómetros de carreteras, escuelas, hospitales, mercados, museos, aeropuertos, todo, hicieron mucha obra pública. Pavimentación, alcantarillado, drenaje, luz pública, agua potable, todo hicieron mucho. López Obrador no ha hecho casi nada, nada más se dedicó a hacer propiamente 2 o 3 obras que han salido carísimas, como el Tren Maya, el tren interistmico, la refinería en Dos Bocas, que le salió todo al triple de lo que inicialmente estaba planeado, y se dedicó a dar pensiones. Y con eso le ha hecho mucha promoción, que regalan dinero, que son los buenos, y que está haciendo estas grandes obras que... Regalando dinero, pasó una cosa, que generó mucho desempleo porque ahuyentó a empresas privadas que fueron a España, a otros países, redujo el gasto público, quitando a las secretarías mucho dinero, enviando al desempleo a mucha gente. Todo ese dinero que agarró lo empezó a repartir. Entonces, a gente pobre, pues digamos que con la pensioncita, pues decía que ya lo estaba ayudando. Pero ¿qué pasó? Destruyó la economía.
y todo está más caro. O sea, el kilo de jitomate, por decir algo, un ejemplo, está 3 veces más caro que antes. Eh, Ahora, en el recorte de presupuesto a la Secretaría de Salud, por ejemplo, ya no hay medicinas donde quedaba lista el Seguro Social como antes. Entonces ahora la pensión la usan para comprar esas medicinas, para gastar para que les alcance para la comida. Y él dice que disminuyó la pobreza, porque eso es que les da que ya no son pobres. Momento. Siguen siendo pobres porque la vida está más cara, porque ya no hay una serie de servicios y de medicinas, por ejemplo, porque ya no se hicieron carreteras, mercados que beneficiarían a esa gente. Y esos que digamos que salieron de pobres, que dice que son como el 5%, los que eran pobres, pero no está contando los que eran clase media y se hicieron pobres por estas medidas. O sea, digamos que una serie de unos 8 millones de personas que eran pobres mejoraron un poco por la pensión, pero también como 8 o 10 millones de clase media baja que no eran pobres, al perjudicarlos, al quitarles su empleo y todo esto, se hicieron pobres. ¿Qué quiere decir? Que cuando él dice que disminuyó la pobreza, esos que eran pobres ya no lo son. No está contando a los que no eran pobres y ahora son pobres. Por lo tanto, no disminuyó la pobreza, la aumentó, porque más gente que no era pobre es pobre y gente que no era pobre ya no es pobre, según esto. Entonces, no disminuyó la pobreza. El conteo que hace el observador y su secretaría, sus gabinetes, para empezar son mentiras, porque Obrador dice puras mentiras. Quiere dar una buena imagen y el Coneval que está diciendo eso son puras mentiras. Siempre ha hecho eso Obrador. Está diciendo eso, pero está nada más contando los que dejaron de ser pobres. Pero no cuenta a los que se convirtieron en pobres. Por lo tanto, hay más pobres. No disminuyó la pobreza, la aumentó. Pero si nos vamos a otro índice, que es la pobreza extrema, la pobreza extrema son aquellas personas que no tienen ni para comer. Esta aumentó como 500,000 personas más en pobreza extrema, aumentaron más. A ver si me explico. Ahora, los que son, que eran pobres y ya no lo son, que siguen siendo, pero digamos que un poco menos pobres, lo son porque se les da un apoyo, una pensión. Eso no es dejar de ser pobres, porque no son pobres, entre comillas, mientras reciban la pensión. Pero dejarían de ser pobres realmente si generaran ingresos, si trabajaran. Entonces dejar de ser pobres, por decirlo así, por recibir una pensión, en lugar de dejar de ser pobres por trabajar y tener un ingreso mayor, hay una gran diferencia. Ahora, las pensiones que da el gobierno lo hizo perjudicando a la economía en general, la producción y las empresas y todo, la obra pública, dañando los servicios de salud, de educación y todo, que son datos ya oficiales de que perjudicó la salud, perjudicó la educación. Dándoles la pensión, cuando ya México ya no tiene dinero, se acabó los ahorros de México, ya no puede hacer más recortes a las secretarías, endeudó a México, no hizo obra pública, no hay inversión privada como antes, entonces ya no va a haber dinero. Al ya no va a haber dinero, ya no les van a poder dar esa pensión, o una pensión que van a seguir dando los gobiernos que lleguen, sea del PAN, del PRI, de Morena, del PT, quien llegue, va a seguir dando la pensión. Pero no va a haber dinero y la pensión va a ser muy pequeñita, como sucede actualmente en Venezuela, que de pensión les dan el mentado CLAP, que es una bolsa de comida. Esa es su pensión. Dan la pensión, pero es una miserable bolsa de comida. Entonces, ya México, ya se acabó el dinero al observador, ya no hay para pensiones. Ahorita todavía le alcanza, va a salir del gobierno y todavía le va a alcanzar, pero después ya no va a haber. Y le va a dejar al presidente que siga, del gobierno que sea, le va a dejar una gran crisis. Pero él va a decir, pues ahora el que está ahora,
es culpable. No, el culpable es él empobreció a México. Entonces no redujo la pobreza, la aumentó, pero la disfrazó con una pensión que no lo saca de pobres, pero que con eso aumenta un poquito el ingreso y puede decir que salieron de pobres, pero no cuenta a los que eran clase media y ahora son pobres, porque no cuenta que la pensión lo saca de momento de una pobreza aparentemente, pero no le resuelve la vida, todo está más caro y además no puede seguir, no puede decirse que dejan de ser pobres, porque cuando el gobierno deje de dar pensiones de esta forma, ya no van a poder salir del problema. Entonces México cayó en la economía, cayó en la educación, cayó en la salud, hay más corrupción, hay más delincuencia, hay opacidad, hay nepotismo, es el peor gobierno. Pero López Obrador, con sus manejos mañosos y manipuladores, hace creer a la gente que está mejor y que hay menos pobreza. No, hay más pobreza. Gracias.